Dios bendiga a nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de este canal de ministerio cuando vuelvas a casa, nuevamente aquí con este nuevo video, tratando de terminar este capítulo 7, con un capítulo bastante largo, pero es un capítulo de mucha bendición y que se asimila bastante acerca de lo que Esteban dice al concilio allá en Jerusalén. Bueno, quedamos en el punto número 6, el rechazo repetido de Moisés por Israel, en los versículos 37 y 41. Vamos a continuar con este estudio. No me gusta hacer los videos tan largos porque se hacen perezosos, digámoslo así, pero en este día vamos a tratar de terminar al menos esta parte 2 para entrar a la parte 3. Este punto 2. Vamos para el punto F, pero primeramente vamos a orar, a darle gracias a Dios para que sea bendiciendo nuestras vidas. Señor, gracias te damos en estos momentos porque nos tienes nuevamente aquí con este estudio de tu palabra. Te pido, Señor, que me des la sabiduría necesaria para poder enseñar tu palabra a los oyentes y a los que ven este video, que también a ellos los edifiques como lo haces conmigo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Entonces vamos a ver el punto F. Vamos a ponerlo aquí, a ver si eso aquí. En el punto F vamos a ver la respuesta de Dios. La respuesta de Dios. Vamos a cambiar de marcador al rechazo repetido. Al rechazo repetido. ¿Al rechazo repetido de quién? De los mensajeros. Mensajeros. Y esto lo vamos a encontrar ahí en los versículos 42 y 44. Me lo va a atravesar para poder escribir acá. Versículo 42 hasta el 44. Pero nos vamos a centrar en el versículo 42. Mire lo que dice el versículo 42 de este libro. Dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Mire esa respuesta que Dios dio a ese rechazo. Se apartó del pueblo, se apartó de Israel. Permitió que Israel volviera a sus ídolos. Permitió que Israel volviera nuevamente a lo que hacían antes. En su rechazo a Moisés, ¿cierto? Y el Dios que lo envió, Israel volvió a ídolos corruptos, a ídolos de los paganos. Eso fue lo que Dios hizo al rechazo del mensaje. Usted sabe que cuando Israel volvía a adorar a esos ídolos, les iba mal, les iba súper mal les iba. Los enemigos los conquistaban, bueno, hacían una serie de cosas. Pero en este caso, Dios permitió de que este pueblo idolatrara esos ídolos nuevamente, que volvieran a esa senda antigua, a esa senda de Egipto, cuando adoraban los ídolos en Egipto. Entonces aquí es lo que hace Dios, ¿cierto? Dios se aparta y los entrega a que se rindan, a darle culto a los ídolos paganos, a la corrupción, al pecado, etcétera, etcétera. Pablo después edificó sobre el pensamiento de Dios, entregando el hombre a sus deseos pecaminosos, que eso está ahí en Romanos, lo dice Romanos capítulo 1 del 24 al 32, ¿cierto? Vamos con el otro, con la letra G. Déjenme un momentico, yo aquí voy a buscar algo, a ver si puedo corroborar lo que acabo de decir aquí. Seamos para la letra G. La letra G dice, aunque, póngale cuidado a esta, dice, aunque se rechazó a Dios, tenía el tabernáculo y el templo.
¿cierto? Aunque se rechazó a Dios, se tenía o tenían el tabernáculo y el templo. Pero, aquí hay un pero. Y ese pero es importante. Ese pero es importante. Y eso lo vamos a ver en un momentico. Vamos a verlo en un momentico. ¿Por qué ese pero es importante? Porque, a ver si puedo volver a donde estaba. Aquí, ok. Eso vamos a verlo en el versículos 44 al 50. ¿Por qué es importante ver esto? Versículos 44 al 50. Es importante ver esto, ¿por qué? Porque aquí vamos a ver nosotros cómo Dios habla a este pueblo. Y miren ustedes lo que Dios dice ahí en el 44. Dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto. Ustedes saben que siempre que el pueblo de Israel estaba divagando por el desierto, que lo hizo por 40 años, siempre Dios estaba con ellos. Dice la palabra que de día columna de nube y de noche columna de fuego, ¿cierto? Entonces era guiado por eso. Entonces aquí está recordando eso. Dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, ¿cierto? Porque Moisés fue el que construyó ese tabernáculo en el desierto, ¿cierto? Después dice: el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó a la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Oiga, este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios de Jacob. Halló gracia delante de Dios, o sea, era un hombre que verdaderamente estaba con Dios, que tenía un corazón limpio, que tenía un corazón santo delante de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Dice: mas Salomón le edificó casa. Salomón fue el que edificó casa, porque David tenía sus manos manchadas de sangre. Entonces Salomón fue el que edificó casa a Dios. Gloria a Jesús. Ahora dice aquí, el punto de Esteban era que la presencia del tabernáculo del templo no los constriñó de rechazar a Dios y sus mensajeros especiales. Como que quiere decir, lo que quiere decir es que ni el tabernáculo ni el templo, ¿cierto? Hicieron de que ellos adoraran estas estructuras, sino que siguieran adorando al Rey de la Gloria, al que les dio la idea, los pensamientos de Moisés y de Salomón para crear el tabernáculo y el templo, ¿cierto? Ahora, después aquí dice, el 48 dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, porque es que Dios no habita en un tabernáculo, no habita en un templo. Dios no habita en la iglesia estructurada, en las 4 paredes. Él no habita ahí. Cuando todo el pueblo de Dios sale del tabernáculo, cuando todo el pueblo de Dios sale de la sinagoga, cuando el pueblo de Dios sale del templo, cuando el pueblo de Dios sale de la casa de Dios, Dios no se queda allá dentro de esas 4 paredes, ¿no? Porque es que la iglesia no es un templo, la iglesia no es una sinagoga, la iglesia no es una iglesia física, la iglesia somos todos nosotros. Entonces el profeta dice esto: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Imagínense. El mundo es el estrado de los pies de Dios. ¿Dónde va a habitar Dios? Dios no está confinado a 4 paredes. Dios está en nuestro corazón. Ahí es donde mora Dios. El templo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y ese templo debemos de
de tenerlo bien cuidadito, bien santificado. Gloria a Jesús. Entonces es un nivel más alto de lo que estamos viendo. Llegamos a una parte en donde ya podemos entender de que Dios habita en el hombre, pero en el hombre con santidad. Dios habita en el hombre que se guarda para él. Dios habita en el hombre que sigue la palabra, que sigue esta palabra, la que está aquí escrita, la que está escrita acá. Dios habita en ese hombre que hace la voluntad de Dios, en ese hombre que se guarda para la sociedad, que no se involucra con los ídolos o con el pecado del mundo. Ahí es donde habita Dios. Dios no habita en un templo, Dios no habita en un tabernáculo, porque Dios es el creador de todo esto, la tierra es de Él, todo esto es de Él, nada tenemos nosotros, nada nos pertenece a nosotros, gloria a Jesús. Ahora, aquí la H, la letra H, donde dice que Esteban aplica el sermón a sus oyentes. Estamos escrito que Esteban aplica el sermón a sus oyentes. Y eso lo vamos a ver en los versículos 51 al 53. 51 al 53. Entonces miren lo bonito. Dice la palabra, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Mira, esto es una palabra fuerte. Hombre, este hombre tenía que estar lleno del Espíritu Santo para que estos hombres no se fueran contra él a matarlo de una vez. Porque les dice, duros de cerviz. Y después les dice, e incircuncisos de corazón. Son palabras fuertes. En esa época, estas palabras, ahora quizás nosotros digamos, no, pues, algo normal, ¿no? Pero en esa época decir incircunciso de corazón y de oídos, duros de cerviz, eso eran palabras mayores. Eso era un insulto para estos eclesiásticos en esa época. Esto era algo que cualquier persona no lo decía. Tenía que estar llena del Espíritu Santo, porque en ese momento podrían cortarle la cabeza, ahorcarlo o hacer cualquier cosa con él. Entonces, uno puede imaginar los susurros airados entre el Sanedrín mientras la lección de historia de Esteban. Cuando estaban hablando, usted imagínese todo el mundo de sacerdotes ahí del Sanedrín, cuchichiflando, hablándose uno al otro al oído, mientras Esteban les decía todas estas cosas, ¿cierto? Entonces es bonito saber que Esteban vio esto y sabía que estaban rechazando a él que Dios había enviado, al que Dios había enviado de nuevo, igual que antes. Porque Esteban fue enviado por Dios para hablarle a esta gente, ¿cierto? Entonces, él toma ese cuchillo de la palabra, esa espada de doble filo y comienza a cortar cabezas. Cuando dice duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos. Vosotros resistís al Espíritu Santo. ¿Y cuántos de nosotros no resistimos al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces Dios nos quiere tocar y nosotros no dejamos de que Dios nos toque? No permitimos de que Dios haga la obra en nosotros, ¿cierto? Eso es algo que hay que reflexionar, es algo que uno debe poner cuidado cuando uno está rechazando al Espíritu Santo. ¿Y por qué lo está rechazando? Ellos lo rechazaban porque no creían. Aún así, Esteban les contó la historia completa desde el principio, les contó la historia completa de cómo en esa época esos sacerdotes rechazaban a Jesús y cómo ellos ahora todavía lo seguían haciendo. En la época de Esteban, cómo todavía seguían haciéndolo. Entonces les dice duros de cerviz e incircuncisos de corazón oídos, dice, tomando de conceptos del Antiguo Testamento, Esteban reprendió a aquellos que rechazaban a Jesús como duros de cerviz. Entre paréntesis dice aquí,
como es descrito Israel en pasajes como el Éxodo 39:2, ¿cierto? Que ahí está descrito eso. Y después dice, y como incircuncisos de corazón y oídos, como es descrito Israel en pasajes como en Jeremías 9:26. Leas esos dos pasajes, se lo vuelvo a repetir. Éxodo 32:9 y Jeremías 9:26. Leas esos dos pasajes para que usted mire qué es lo que dice duro de cerviz y incircuncisos de corazón ahí. Vamos a continuar aquí en la próxima, para no seguir pues atrasándonos tanto tiempo en esto. Deme un momentico. Estamos en el 53, entonces vamos a mirar la reacción del concilio ante el sermón de Esteban. Vamos a seguir aquí, FGHI, vamos a seguir aquí con la I, ¿cierto? Entonces aquí va a escribir que la reacción ante el sermón de Esteban. Eso está en el versículo 53. Entonces la reacción que tuvo el concilio ante el sermón de Esteban. ¿Ustedes qué creen qué reacción tomaron después de esa reprensión que le dio? Me imagino que se airaron, ¿cierto? Miren lo que dice el 53. Dice, ese es el 54, perdón. Es el 54 porque el 53 ya lo leímos, ya lo vimos. Es el 54. Y el 54 dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Cómo sería la rabia de estos hombres ante Esteban, sintiendo que su corazón era compungido? Porque yo me imagino que estos sacerdotes sentían su corazón que los apretaban, que les estaban diciendo una verdad en la cara y que ellos no podían decir nada porque Esteban tenía la razón, ¿cierto? Y su orgullo, además su orgullo, su pecado, su petulancia, todas esas cosas hacían que estos hombres pusieran los dientes de odio, de rabia, de ganas de estrangular quizás a Esteban en estos momentos. Una parte muy clara, pero también una parte muy difícil para Esteban, ¿cierto? Entonces se enfurecían, el concilio estaba enojado, y no solamente era una persona, habían varias personas ahí. Estaba enojado, pero porque el mensaje de Esteban había dado en el blanco. Claro, les había tocado la parte débil de ellos, la parte escondida, la parte que ellos no querían sacar, la parte que habían guardado por muchos años, durante siglos habían guardado todo esto, ¿cierto? Porque también en el pasado sucedían estas cosas. También estos sacerdotes eran compungidos por los profetas en muchas ocasiones. Y ahora se da la oportunidad con Esteban de que este Sanedrín, de que estos sacerdotes sean compungidos también, porque ellos mandaron a matar a Jesucristo. Y Esteban se los está diciendo a la cara. Ustedes son los culpables de la muerte del Señor Jesús. Imagina cómo estarían estos hombres de enojados. Ellos diciendo, nosotros no tuvimos nada que ver, lavándose las manos como Pilatos. Pero en realidad, estos hombres fueron los que ordenaron la muerte de Jesús. Entonces crujían los dientes, ¿cierto? Dice aquí, esto es una parte que tengo acá que es muy buena, y dice acerca de crujían los dientes, dice, es asombroso pensar en esta respuesta de hombres quienes eran líderes dignificados y respetados en Israel. Imagínense, hombres dignos ante Israel, sacerdotes ante Israel, personas de conocimiento, de mucha inteligencia ante Israel, y eso es como inaudito, ¿cierto? Después dice, esto es como si un grupo de senadores crujieran los dientes airados en respuesta al testimonio de un testigo en un visto. O sea, esto me hizo acordar acá y lo voy a aplicar aquí en este momento. Yo me imagino cuando este presidente de Guatemala subió ahí al poder, Bukele, este hombre que es un gran hombre y creo que es cristiano. Me imagino cuando este hombre comenzó a atacar a estos senadores corruptos, porque hay un video en donde él les habla feamente y les dice palabras muy horribles, muy feas a esta gente. Bueno, que esta gente crujía los dientes y estas personas antes de que este hombre subieran eran los máximos, había que hacerles venia y todas estas cosas, ¿cierto? Me imagino que al Sanedrín también había que besarle la mano, como hacen ahora con el Papa, besarle la mano al Sanedrín, a los sacerdotes, a los encargados de las leyes,
hacerle la venia, hacerse a un lado para que pasaran. Eran muy respetados. Pero miren lo que hace Esteban, cómo los ataca y cómo les dice las verdades en la cara y ellos comienzan a crujir los dientes. Gloria a Jesucristo. Eso es algo que ojalá nosotros no tengamos que pasar por eso. Que alguien nos diga cosas que nosotros no queremos que nos la digan, porque esa persona quizás tenga razón en eso. Vamos a ver la visión de Esteban hacia Jesús. H-I-J, ¿cierto? Sigue la J. Entonces, la visión de Esteban hacia Jesús. De Esteban hacia Jesús. Jesús es con mayúscula porque es nombre propio. Hacia Jesús, y eso lo vamos a ver en los versículos 55 y 56. Versículos 55 al 56. Ahí vamos a ver esa parte de esa visión. Y aquí hay algo muy bonito. Vamos a mirar ese 55. Dice, pero Esteban, esta parte sí me gusta a mí. Dice, pero Esteban, lleno. Oiga, no dice un poquito, ni medio, ni una gota. Dice, lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¡Qué visión tan hermosa! ¿Cuántos no queremos ver algo así? Pero para eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y lastimosamente, las cosas del mundo nos arrancan, nos quitan tiempo para llenarnos del Espíritu Santo. Lastimosamente. Esteban tuvo esa gran oportunidad de ver al Señor a la diestra, ¿cierto? Un gran contraste, ¿cierto? Al comportamiento del concilio, porque mientras el concilio crujía los dientes y se enojaba contra Esteban, Esteban veía la gloria de Dios, ¿cierto? Lleno del Espíritu Santo. La sabiduría que Dios le dio a este hombre y el poder para predicarle a estos hombres era porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo, pero como dije anteriormente, se hace difícil, ¿cierto? No porque yo lo diga, no porque usted sabe eso, querido hermano. Que se hace difícil buscar la gloria de Dios, se hace difícil llenarnos del Espíritu Santo. Porque hay cosas que no nos permiten. Quizás muchos sí están llenos del Espíritu Santo, pero muchas veces también a ellos les pasa lo mismo, que a veces las cosas del mundo, el trabajo, la familia, las necesidades, los quehaceres, hasta dentro de la misma obra, nos aleja un poquito de llenarnos del Espíritu Santo. Pero mi consejo es ese, mi consejo es buscar de Dios, leer su palabra, estudiarla, orar mucho, hablar con Dios mucho y tratar de hacer lo mejor para la iglesia, lo mejor para la obra del Señor, lo mejor para los hermanos, lo mejor para las familias. Gloria a Jesucristo. Entonces, ve la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra. Es difícil describir exactamente lo que vio Esteban, ¿verdad? Nosotros no podemos decir, no, pues abrió el cielo, había un trono, Jesús estaba ahí sentado, Dios estaba al otro lado, el Espíritu Santo también estaba ahí. No es difícil, solamente Esteban sabe lo que vio. Jesús, que estaba a la diestra de Dios, en el inglés dice que estaba parado, en la King James dice que estaba parado a la diestra de Dios. Así estaba parado, sentado, a un lado como este, es algo muy importante, porque la palabra dice que nosotros vamos a estar ahí viendo esa gloria, viendo al Señor sentado en su trono. Gloria a Jesucristo. Ahora, dice acá que es significativo notar que Jesús estaba parado allí, en contraste a la descripción más común de él sentado en el cielo. Mateo 26:24 dice que estaba sentado, Colosenses 3:1 dice también que estaba sentado y a la diestra de Dios Padre. Pero en la King James, en el inglés dice que estaba parado. Y yo creo que
Yo creo más bien que es parado, pero bueno, yo no voy a contrarrestar la palabra lo que diga. Si la palabra dice sentado, decimos sentado. Si es parado, de todas maneras no importa en la posición que estaba el Señor. Lo que importa es que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, gloria a Jesucristo, y eso, como dije, debemos hacerlo nosotros. Vamos para la J, vamos para la K. Vamos para la K. Y en la K dice la ejecución de Esteban. La ejecución de Esteban es apedreado. Oiga, la ejecución de Esteban. ¿Qué le pasó a Esteban? Apedreado. Esteban es apedreado. Y eso lo vamos a ver en los versículos 57 y 58. Entonces ahí en el 57 ya terminamos este capítulo aquí. Esto ya es el último, yo miro a ver si hay algún otro versículo por acá. Nos queda 59, 60, ok, sí, ya terminamos este estudio de este capítulo 7, vamos a tratarlo de terminar. Entonces la ejecución de Esteban 57 dice, entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. A mí me da risa por esto, porque yo me estoy haciendo la película acá de todo este concilio, Esteban diciéndole incircuncisos de oído, de corazón, ustedes mataron a Jesús, etcétera, etcétera, y estos hombres tapándose los oídos porque no querían oír esa voz. Es que no era Esteban el que hablaba a los oídos de estos hombres, era el mismo, ellos sentían que era el mismo Jesús hablándole a ellos. No era Esteban, no era la voz de Esteban, salía la voz de Esteban, pero ellos escuchaban era la voz de Jesús, redarguyéndose el corazón, mostrándole quizás lo que ellos hicieron contra él. Porque muchas veces hay personas en nuestras iglesias que profetizan a otras personas, hermanos de la iglesia que profetizan a otros hermanos, o a un inconverso. O sea, esa profecía no es del hombre, esa profecía es de Dios. Entonces estos hombres, escuchando la voz de Dios, se tapaban los oídos para no escuchar la voz de Jesucristo. Se ponían los dedos en los oídos para no escuchar la voz de Jesucristo. Se tapaban con sus mantos bien para no escuchar esa voz de Jesucristo, porque era el mismo Jesucristo que le estaba hablando. Entonces, a raíz de esto, que no eran capaces, se fueron contra Esteban. Se le lanzaron encima, es cuando Esteban comienza a ver esta visión. Se le lanzan encima y mire lo que dice el 58. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. El mismo concilio, no fue el pueblo. El mismo concilio, los mismos sacerdotes lo cogieron de las manos, de los pies, lo sacaron fuera de la ciudad. Quién sabe qué tan lejos estaría la ciudad de eso. Me imagino que del Sanedrín donde estaba Esteban a las afueras de la ciudad, me imagino que había un trayecto largo, me imagino que salieron todos haciendo algarabía y todo el pueblo de Israel detrás de ellos también, haciendo también algarabía, sin saber que quizás qué es lo que estaba pasando, ¿cierto? Entonces ellos dando gran voces, dando gran voces, se tapan los oídos, arremeten contra él, y después dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mire algo aquí, dice, estos fueron hombres mayores. Pónganle cuidado lo que dice aquí acerca de entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Dice, estos fueron hombres mayores distinguidos que se estaban comportando así. La reacción del Sanedrín parece extrema, dice, pero es típico de aquellos que rechazan a Dios y son perdidos en locura espiritual. ¿Sabe qué les pasó? Se les metió un demonio de rabia, de odio contra Esteban. Se endemoniaron. Ya ahí no eran sacerdotes, ya ahí no era concilio, ya ahí no era Sanedrín. Se les metió un demonio a toda esta gente y arremeten contra Esteban. Arremeten contra Esteban, ¿cierto? Y ponga cuidado lo que dice aquí, dice, esto usa la palabra antiguo griega ormao con H. Esto es la misma palabra usada para describir el correr del hato de cerdos
al precipitarse en el mar. ¿Se acuerdan de esa? Marcos 5:13. Dice, esto era un grupo alborotado, fuera de control, corriendo hacia Esteban. Imagínense. O sea, eran como esos cerdos que corrieron y se desbocaron. Y cayeron allá cuando fueron liberados, cuando ese demonio salió y se metió a ese hato de cerdo, ¿cierto? Entonces después dice, echándole fuera de la ciudad, la apedrearon. El extenso de su ira fue demostrado por la ejecución de Esteban. Lo ejecutaron, lo mataron. Le dieron, según ellos, lo que Esteban se merecía. Y me imagino que satisfechos cada uno se fue para su lugar, ¿cierto? Cada uno se fue. Pero Esteban vio la gloria de Dios, Esteban no sufrió. Quizás su cuerpo sintió los golpes de las piedras, el dolor en su cuerpo, ¿cierto? Porque es carne, Esteban era humano como yo, como usted. Y sintió las piedras pegándole en la cabeza, en la cara, quizás él se cubrió y se tapaba, pero las piedras no eran pequeñas, eran rocas grandes. Y en ese tiempo habían bastantes piedras en los caminos, todavía hay bastantes piedras en los caminos. Cuando usted va por una vereda, cuando usted va por una trocha, usted encuentra piedras por todos lados. Entonces, me imagino que estas piedras eran puntiagudas también y causaban mucho dolor y rasgadura en la piel. O sea, Esteban murió apedreado de una forma terrible. Él sintió ese dolor físico, pero viendo la gloria de Dios ni cuenta se dio. Viendo la gloria de Dios ni cuenta se dio, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces aquí, para ir terminando acá, aquí hay una parte importante en donde dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ustedes saben quién es Saulo, ¿cierto? Eso ya lo estamos viendo, ya lo hemos visto, o lo vamos a ver, Saulo de Tarso. Y aquí vamos a ver algo que dice, Saulo paró allí con el supervisor de la operación como un miembro del Sanedrín. Él también había aprobado la causación de Esteban. Saulo, que era Pablo, que es Pablo ahora, en el Nuevo Testamento, también concordó de que Esteban fuera ejecutado así. Joven literalmente significa un hombre en su prime. Seguramente no significa que Saulo no tenía edad suficiente para ser miembro del Sanedrín. En Hechos 26:10, Pablo dice, cuando los mataron, yo di mi voto. Y la implicación clara es que tenía un voto como miembro del Sanedrín. O sea, Pablo dio el voto para que mataran a Esteban. Él se puso de acuerdo con todos ellos. Y él estuvo en la muerte de Esteban. Y esos vestidos de Esteban le cayeron a los pies, porque Esteban fue desnudado, le quitaron su ropa y las tiraron. Se las tiraron a los pies de Saulo, que es el conocido Pablo. Gloria a Jesús. Para terminar las últimas palabras de Esteban. FHIJKL, aquí las últimas palabras de Esteban. Y eso lo vemos ahí en el 58, 59, 60. Versículos del 59 al 60. Aquí terminamos este estudio. Hagámoslo rapidito para orar. Dice el 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, habiendo dicho esto, murió. Gloria a Jesucristo. Entonces, aquí en este estudio que tenemos, la vida de Esteban terminó de la misma manera que había sido vivida, en completa confianza a Dios, creyendo que Jesús cuidaría de él en la vida venidera. Mire qué linda habla este hombre acerca de las últimas palabras de Esteban. Y aún así él sintiendo las pedradas, sintiendo las piedras cayéndole encima, saca fuerzas de donde no las tiene, ya de tantos golpes que ha recibido, se arrodilla delante de todo el mundo, levanta sus manos y le dice al Señor que perdone lo que están haciendo estos hombres, que los perdone, que no les cuente ese pecado, que no les tome en cuenta ese pecado.
Eso es un hombre de fe. Un hombre que sabe perdonar hasta en el último momento. Que no guarda rencor. Eso es un hombre de Dios. Quizás usted tenga algo contra alguien. No sé. Alguien le hizo algo a usted antes de usted ser cristiano. O posiblemente ahora mismo, cuando usted es cristiano, cuando usted ya conoce al Señor, pero todavía no ha perdonado. Pues aquí está la oportunidad para que usted diga lo mismo que dijo Esteban. Señor, perdónalo. Señor, perdóname. Y vaya donde esa persona, a que esa persona lo perdone a usted y usted perdone a esa persona. No se quede como le pasó a los del Senedrín. No se quede guardando rencor, ni odio, ni rabia. No le dé ira cuando vea a esa persona. No, si usted es un hombre de Dios, corra donde esa persona, pídale perdón, vaya al altar, arrodíllese y pídale perdón a Dios. Y Dios hará una grande obra en usted. Le levantará, le restaurará. Eso es lo que va a hacer Dios. Este capítulo 7, esta es la tercera parte de este capítulo 7. Yo le doy gracias a ustedes por ver nuestro canal, Ministerio Cuando Vuelvas a Casa. Nos vamos a ver en el capítulo 8. Claro, vamos a seguir estudiando un poquito más seguido. Voy a tratar de hacerlo un poquito más seguido, quizás cada 8 días. Vamos a vernos en el capítulo 8. Y como siempre lo digo, estos capítulos nos traen unas enseñanzas hermosas, bonitas, buenas, que podemos aplicar a nuestra vida. Estas últimas palabras de Esteban, apliquémoslas a nuestra vida también. Perdonemos para que Dios nos perdone. Dios los bendiga a todos. Gracias por vernos.